Bienvenidos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Hoy, como siempre, tenemos un invitado muy especial, al doctor Carlos Alberto Benavides. Carlos Alberto Benavides es un hombre con doctorado en la Universidad Autónoma de México. Tiene una maestría en París, ¿no? En la Sorbona de París. Es antropólogo, ha trabajado sobre el desarrollo regional, no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe. Es de las hojas de vida más potentes que tiene el Congreso de la República en el Senado. ¿Qué más nos tiene que decir sobre su trayectoria y su hoja de vida? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Viserio, es un gusto estar aquí y poder conversar. Pues yo hago parte de una generación que buscó articular las relaciones políticas, el trabajo político con la gente, las dinámicas organizativas, juntando investigación, juntando procesos de formación. Y esa ruta pues, nos ha llevado, por un lado, a conocer las realidades regionales del país, a ir construyendo una serie de conceptos con la gente, de la vida de la gente, recolectando conceptos de la vida de la gente. Y eso mismo lo hemos ido proyectando en una serie de espacios académicos, como lo dices, en una tesis de maestría alrededor de las configuraciones regionales del Magdalena Medio, un proyecto y una tesis de doctorado alrededor ya de la estructuración nacional y los procesos regionales y las luchas regionales, una investigación que se convirtió después en un libro alrededor de la forma como el conflicto armado ha afectado a los 115 pueblos, una serie de documentos construidos en colaboración siempre con liderazgos y demás alrededor de la vida campesina, del derecho a la ciudad. Es un trabajo más que personal, un trabajo colectivo que hace parte de esa tradición académica y política de América Latina. Senador, usted es oriundo de Nariño. Es un pueblo que hoy está en la idea de los colombianos porque el gobierno le está apostando a un tema que se llama paz total, pero fundamentalmente la paz que sepa a justicia social. Y usted ha estado pendiente, lo he visto mucho, acompañando el proceso de negociación que se está adelantando en Nariño. Vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Cómo ve usted eso? ¿Tiene futuro o no tiene futuro? Bueno, en primer lugar, hace parte, obviamente, de un proceso de movilización popular por la paz. Nariño y en general el suroccidente ha sido protagonista de ese proceso de movilización, de exigencia social de que las transformaciones en Colombia dejen de estar limitadas y muchas veces interrumpidas por la violencia política. Durante las últimas 3 décadas, la región del suroccidente ha protagonizado varias movilizaciones. En ese sentido, muchas también tienen que ver con las denuncias de las diversas crisis humanitarias. Nariño específicamente es un departamento con dinámicas subregionales muy importantes. El Andén Pacífico, más o menos unos 11 municipios, muy grandes, la parte más grande, con una gran capacidad cultural, con una gran biodiversidad, con un proceso de poblamiento muy enriquecido a través de pueblos indígenas como los Awao, como las dinámicas negras, procesos de poblamiento campesino, pero han sido una y otra vez interrumpidas estas dinámicas por esas acciones violentas, algunas ligadas a las injusticias y otras ligadas a las economías ilegales. Lo mismo ocurre en la cordillera nariñense que limita, después se convertirá en la cordillera occidental, que limita con el Cauca. Lo mismo ha ocurrido en el piedemonte amazónico. Esa diversidad, esa relación pacífico-andina-amazónica, pues genera también una atracción como un corredor de estos grupos. Hablemos un poco de eso. Ajá. Porque Nariño siempre fue un pueblo muy trabajador, le apostó mucho a la agricultura en Colombia. Y de un tiempo por acá, cuando entró la bonanza cocalera, el Nariño se jodió porque Nariño no tenía problemas de orden público. Yo recuerdo a Nariño hace más de 30 años que era el departamento más pacífico que tenía Colombia. ¿Por qué se jodió tanto Nariño en tema de seguridad y orden público? No, más que por la economía ilegal, realmente lo que genera
la erosión de la economía nariñense es el neoliberalismo. Los tratados de libre comercio. Y el inicio, ¿no? Porque el Nariño se ajusta a una dinámica, digamos, de una gran capacidad de producción de cereales, sobre todo trigo y cebada, una producción papelera interesante, una producción de productos de mediana y corta duración como el frijol, la alberja, el maíz, una serie de cafés especiales, pero llevamos 30 años con una política agraria que ha atacado y no reconocido a la vida campesina. Esa creo que es la erosión económica agraria. Y en segundo lugar, obviamente, ese vacío de política agraria, ese vacío y ese desconocimiento, pues generó que a principios de la década del 2000 las economías ilegales que se desplazaban, sobre todo desde el Putumayo, llegaran al piedemonte pacífico y se instalaran violentamente allí, conjugadas y articuladas a extracciones ilegales de oro, ¿no? Esa doble relación le genera obviamente una dinámica a estos grupos armados que va en contra de la población y hemos vivido 20 años de crudísimas masacres, de persecuciones, de hacinamientos, pero es una combinación entre esta política del Estado que desconoce la vida campesina y esa dinámica, digamos, de la economía política del narcotráfico. Ese vacío se llenó con violentos, pero obviamente yo sí creo que rescatar pues que lo que tú dices, este es un pueblo trabajador en las diversas regiones, ¿no? Esa diversidad, y es un pueblo fronterizo también, y esa frontera genera una serie de, también una serie de gobiernos con una política alrededor de la frontera muy mala. Y nunca los convenios, las resoluciones, solo hasta este gobierno, digamos, ha habido otra vez un interés. El presidente ha viajado 2 veces para comunicarse con sus homólogos en el Ecuador para volver a tener una política de frontera. Es una frontera porosa en todos los sentidos, de migraciones, que vienen incluso desde África, ¿no? Sí. O sea, África, Haití, Venezuela, que pasan absolutamente porosa. Y por otra parte, pues nosotros tenemos una comunicación con el Pacífico también. Todas esas son ventajas tremendas en términos de capacidades productivas, de relaciones, pero también son ventajas cuando de ilegalidad se trata. Recapitulemos un poco, porque este gobierno, en el esquema que tiene de la paz, tiene un concepto de que es importante el desarrollo territorial y que las comunidades tengan la posibilidad de tener una reforma agraria, ya como usted lo señala, de tener vías, de tener centros educativos, de tener salud. Es decir, la apuesta del gobierno de la paz territorial tiene que ver fundamentalmente con mejorarle las condiciones de hábitat, de estudio, que se ha estado, mejor dicho, que haya estado allá en la región. ¿Eso es posible? Sí. Hay una situación inédita en Nariño. A la propuesta de paz total del gobierno, desde las campañas, la gobernación, a algunas alcaldías, se enriqueció con una propuesta de diálogo territorial. Esa propuesta durante este año ha avanzado de una manera muy interesante. Por un lado, con el Frente de Comuneros del Sur, una frente que pertenecía al Ejército de Liberación Nacional. Es una disidencia del ELN, ¿cierto? Yo no sé si llamarla disidencia, porque a veces se confundiría con es esto. para que los colombianos no se entiendan hace bien. parte del Ejército de Liberación Nacional, pero en este año la comandancia de ese frente ha decidido no reconocer la dirección nacional de esta guerrilla y ha dicho que va a promover una negociación directa y territorial con el gobierno. Se ha iniciado... Pero dejemos y vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Senador, estábamos hablando del tema, porque hay que entender bien el tema de las violencias que están ocurriendo en Colombia. Y estas violencias hoy son más regionales. Nariño tiene varios grupos allí asentados, como en todo el país. Es decir, la ausencia del Estado y el proceso de paz que se hizo con las FARC y el no copamiento del Estado, pues obviamente los grupos que están por fuera del margen, por fuera de la ley, vuelven y lo copan el espacio. ¿Cuántos grupos de estos tenemos en Nariño? Hay distintas estadísticas, pero yo quisiera avanzar en una cosa. No es por
falta de Estado o ausencia del Estado. Todo lo contrario. Yo pienso que ha habido una gran presencia del Estado, una presencia militarista, una presencia de políticas extractivistas, una presencia que desconoce la diversidad poblacional, una presencia que ha estado ligada a las formas de cooptación clientelista del Estado. Esa presencia es la que ha generado esas dinámicas de violencia. Expliquemos eso muy bien porque eso se repite en todo el país. Lo que está diciendo usted es muy importante porque eso nos da otro enfoque de cómo enfrentar este tipo de violencia. Digámonos eso, repitamos eso a los colombianos porque así como pasa en Nariño, y si el experimento de Nariño de la paz resulta, puede resultar en cualquier parte del país. Claro. Entonces, repitamos eso. Lo que usualmente se llama ausencia del Estado es como una... el no ver que hay una presencia constante. Si uno está en el Pacífico nariñense, hay una presencia militar, que recorre ríos, que tiene unas grandes bases, que por la doctrina militar que ha existido en este país se dedicó más a buscar el enemigo interno, muchas veces a reprimir los justos reclamos de la gente, una presencia extractivista, una política extractivista que lo que ha generado sobre todo es que existen estos territorios. Hay bosques, saquémoslo. Hay oro, que saquémoslo. La gente vaya y explote el oro de la forma ilegal, no la madera. Gente, no la gente, ¿no? Sino los grupos ilegales. Aquí hay cosas que tienen empresas, no solo ilegales. ¿No? Aquí hay un contubernio, justamente, lo que nosotros vemos en el Estado y lo hemos analizado académicamente en libros, hay muchas publicaciones sobre esto, es pues el contubernio económico-político que busca a través de una serie de políticas de Estado, como que tiene que ver con por ejemplo, con lo que estábamos hablando ahora, ¿no? Es una política que solo permite, por ejemplo, la extracción, que solo permite los commodities, que es eso lo que se fija, sin importar la gente que está allí, pues combina dinámicas legales con dinámicas ilegales. Hay una presencia del Estado en ese sentido, pero hay una lucha social al mismo tiempo. Y esa lucha social lo que reivindica es otro tipo de presencia del Estado. ¿Cuál? Una presencia del Estado que genere trabajo, que genere bienestar, sobre todo reconociendo al pueblo, a la gente, a la ciudadanía y su diversidad. ¿Qué está primero? ¿El mercado y los negocios de unos pocos, que es la forma como se ha agenciado el Estado en estas regiones, o está primero la gente, su capacidad de movilización, sus propuestas, su dinámica de trabajo? Y esa contradicción ahí territorializada de una manera muy particular en Nariño, distinta a la del Catatumbo, distinta a la de Arauca, distinta a las zonas sabaneras como las de Bogotá, confluye, digamos, en una forma que marca estas violencias. Por eso estas regiones, en donde los extractivismos, en donde las formas de diversidad, de la riqueza que existe allí, se convirtieron también en las regiones de mayor presencia de grupos armados. En Nariño hoy se están desarrollando un proceso de paz con el Frente Comuneros del Sur. Se ha iniciado desde hace 15 días una conversación en Tumaco muy interesante con lo que se denomina la Segunda Marquetalia, y se espera que otros grupos, ¿no?, que están ligados a frentes del Estado Mayor Central y otras dinámicas que hacen presencia allí, como el clan de lo que allá se denomina pues el clan del Golfo y similares, estén articuladas. Se ha iniciado con el Frente Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia. Es importante observar todos los grupos, porque estos grupos están realmente, donde más hay violencia en estos, están todos estos grupos en todos los territorios. Entonces recordemos, allá existe el Frente Comuneros, que es el proceso más adelantado que tiene el gobierno para adelantar la paz territorial, ¿sí? Está la Segunda Marquetalia, que ya empezaron una reunión exploratoria en Tumaco. En Tumaco, reciente, ¿no? Sí, el viernes hace 10 días. Hacen presente también la convergencia esta, ¿cómo le llaman? Los mordiscos. También hacen presencia. Sí, se dice con diversos nombres, ¿no?, según lo que la población afirma. Y hacen presencia el Clan del Golfo. Sí, este grupo de gaitanistas también, con diversos nombres. A veces, por ejemplo, se habla aparecen, ¿no?, expresiones como autodefensas de Nariño, etcétera, etcétera. Bueno, y el gobierno como... Y está el Estado Mayor Central también, frentes de lo que se denomina el Estado Mayor. El Estado Mayor Central. ¿El gobierno cómo va a proteger y a cuidar ese proceso que se está adelantando, tan adelantado con el Frente Comunero? Porque el cronograma que tienen ya es un cronograma perfecto, que aquí a final de año tienen ya un porcentaje de desmovilización, van a hacer una dejación de armas. Es decir, ese proceso está bien adelantado.
Sí, hay cosas interesantes, ¿no? Nosotros obviamente en una situación en donde existen tantas dinámicas siempre hay que tener mucha paciencia y también mucha mesura. ¿Qué existe hoy? Por un lado, una territorialización. Esa territorialización permite justamente entender en dónde ha habido una presencia de esta insurgencia y frente a esa presencia, cuáles son las necesidades, los intereses más prioritarios, más urgentes de su población y frente a ellos se ha diseñado lo que usualmente se denomina ahora institucionalmente una maqueta. ¿Qué es una maqueta de intervención? Es una maqueta que busca ejecutar, priorizar la ejecución de presupuestos de la nación, del departamento, alrededor de reactivar las economías campesinas y locales, ¿no? Eso es un punto muy importante. En segundo, y eso implica conexiones viales, eso implica infraestructuras educativas y de salud, eso implica capacidades organizativas para la gente, eso implica también reconocimientos alrededor de los diversos tipos de economía y de flujos económicos y un manejo territorial y un ordenamiento territorial. Todo ello está considerado, digamos, y eso es un avance que a mí me parece muy importante porque genera ya una forma de planeación de la intervención del Estado. En segundo lugar, hechos concretos de estos grupos armados. Ellos han dicho, bueno, vamos a empezar con el desminado. Y eso es muy, muy importante pues para los flujos. Bueno, vamos a empezar... Desminado quiere decir, desminado humanitario, quiere decir que están levantando ya las minas. Sí, y hay un plan y todas esas formas, digamos, de control ahí a través de estos artefactos del territorio. Se detienen todas las acciones que tienen que ver con secuestros, retenciones, presencias públicas y demás que buscan obviamente generar hechos de interrupción de la vida cotidiana de la gente. O sea que la extorsión y el secuestro en Nariño ha mermado porque el negocio de la coca está como mal, ¿no? Acaba de haber grupos insurgentes. Acaba de haber un anuncio, ¿no? Hay el anuncio del plan y tal. Yo no me atrevería a decir que en Nariño ya podemos tener unos indicadores. Esperamos al final de año tener esos indicadores. Vuelvo y digo, esto es una cuestión de paciencia y de mucha claridad, de tranquilidad también, porque estamos hablando de vidas humanas, pero también estamos hablando de un conflicto que es complejo. Esperamos al mismo tiempo que lo mismo empieza a ocurrir con la negociación en la segunda marquetaria. Sabemos que ahí hay unos inconvenientes sobre todo jurídicos, o más que unos inconvenientes, unos vacíos jurídicos, que es fundamental pues para que ese proceso se mantenga, pero ya está la voluntad de paz. No entiendo que en esta reunión que se hizo pues, en el municipio de Tumaco está la voluntad expresa de los mandos de esta guerrilla de adelantar un proceso de paz y acelerar ese proceso de paz. A mí me parece muy importante estas mesas regionales. Perdón, vamos a unos mensajes institucionales. Ya regresamos aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Regresamos al programa Pido la Palabra del Canal Congreso. Doctor Benavides, usted viene hablando que el tema de la segunda Marquetalia, que es una reunión muy productiva en Tumaco recientemente, tiene algunos inconvenientes, obviamente, como todo, pero usted es optimista frente al tema de la... Así sea usted prudente, pero es optimista frente al tema de que en Nariño es posible lograr un Nariño pacífico, en paz y con presencia del Estado y presencia ciudadana, y que en estos momentos el gobierno le puede apostar con todo a que esa paz territorial es posible. Sí, yo soy muy optimista, en el sentido de que hay una voluntad expresa del gobierno nacional, hay una disposición institucional que yo la he visto, digamos, en el territorio, en lo que se está planificando desde... Por ejemplo, el Pacto por Nariño, realmente este gobierno ha priorizado al departamento. Pero tiene una ventaja que el gobernador es como... En segundo lugar, gobierno, hay una relación entre gobierno y gobernador, los dos son del pacto histórico, ¿no? Y en tercer lugar, hay una exigencia de la población que también se mantiene activa, hay una movilización social que se mantiene activa exigiendo la paz,
Y en cuarto lugar, hay que decirlo, pues también a todas las comandancias, los mandos de tanto del Frente Comunero del Sur, de la Segunda Marquetalia, han sido reiterativos y han afirmado su voluntad y su decisión de generar un proceso de diálogo que concluya con su desmovilización, pero al mismo tiempo con la activación de los derechos y el bienestar de la población de esta región. En ese sentido, yo también creo que es muy importante porque Nariño mantiene la esperanza, mantiene la luz, mantiene la llama de que es necesario mantener las mesas de diálogo en todo el país, las mesas nacionales. Como población, con Nariño también le hace un llamado a partir de allí al gobierno nacional, a la sociedad, a las insurgencias que tienen y a los grupos armados que tienen estas dinámicas nacionales a mantener las mesas y hacer hechos inequívocos de paz. Yo pienso que eso es fundamental y la paz total está ligada necesariamente a la reactivación económica, está ligada a la implementación de los acuerdos de paz, está ligada a las reformas que recobren el Estado Social de Derecho, o sea, está ligada a la propuesta de este gobierno, a la propuesta de futuro de este gobierno. Bueno, pero a nivel nacional tenemos dificultades, ¿no? Porque hay un rompimiento del cese bilateral y la mesa del ELN, con el ELN y el gobierno que está estancada. Eso es lo que se conoce en el país y hay acciones ofensivas por parte de este grupo, sobre todo en el Catatumbo y en Arauca. Tenemos un Estado Mayor conjunto que le llaman los mordiscos, que su presencia es muy fuerte en el departamento del Cauca, sobre todo en la cordillera occidental, que históricamente lo que uno observa ahí, lo que ha leído después de la desmovilización de las FARC, entraron inclusive los carteles mexicanos de Nueva Sinaloa y el cartel de Nueva Generación y financiaron, porque inclusive ahí no había casi ni coca. Y donde más creció los cultivos de coca fue en esa región, en Argelia, Balboa, el norte de Nariño, de la cordillera occidental. Es decir, hay dificultades enormes y sobre todo lo que está hoy de moda allí en esa región, como eso es un cordón minero, está todo el tema de la minería donde están destruyendo toda la parte ambiental de la región. ¿Qué le sugiere usted al gobierno debido a que en Nariño puede resultar un experimento extraordinario para que en Colombia se ambiente todo este proceso y se convierta en una paz total en esas paces regionales que necesita? Pues mirar la experiencia territorial, intentar mirar si en otras partes se pueden desarrollar procesos similares, pero sobre todo, vuelvo y digo, estos diagnósticos son la historia de este país. Durante 200 años, en los últimos 60 años, en los últimos 20, los diagnósticos de la violencia y de la codicia que está relacionada a esa violencia en ningún momento nos pueden dejar de generar la iniciativa de la paz. Yo sobre todo lo que espero es que pese a todas esas situaciones, nosotros necesitamos generar las condiciones para que los conflictos, para que en Colombia cese la violencia política, para que nosotros podamos generar una reactivación económica productiva que es fundamental. Solo de esa manera nosotros podemos generar las condiciones para que la gente, nuestra población, el amor por este país que tiene que ver con esas capacidades de trabajo, con sus creatividades, con sus formas de habitar, tengan opciones de futuro. Entonces, más que hacer análisis, porque a veces hacemos como muchos análisis de la crudeza de esta situación, y es muy cruda. Yo la vivo, yo recorro los municipios de este país, pero también lo que vivo es la esperanza y la lucha de la gente. Y esa esperanza y esa lucha de la gente tiene que ver con avisorar futuro. No nos podemos quedar en el encierro del pasado de mirar los nudos que no se van a desatar, todo lo contrario. Y yo pienso que este gobierno está haciendo un esfuerzo muy grande, pero sobre todo el pueblo. La gente sigue haciendo un esfuerzo muy grande. Hay nuevos liderazgos en las regiones. Hay nuevas dinámicas que están buscando convocar para vivir. Doctor Benavides, se nos acabó el tiempo, pero usted que está allí, que es nariñense, que conoce el tema de cómo se está desarrollando la paz territorial allá en Nariño, dele un mensaje positivo a los colombianos. Nosotros tenemos que insistir en la paz, no como la solución de todos los conflictos, sino como una forma de tratarlos en democracia, en libertad, en solidaridad, pero sobre todo también en perspectiva de futuro. Nosotros tenemos que abrirle futuro a este país y sin duda los diálogos territoriales son una forma situada de ir construyendo ese futuro. Mil gracias por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.
Mil gracias a todos ustedes por estar aquí en el programa Pido la Palabra del Canal Congreso.